Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Como vimos en el estudio de ayer del capítulo 29, donde se nos narra que Jacob había adquirido dos esposas, una por engaño de su suegro y otra porque verdaderamente la amaba, aquí ya empieza a desarrollarse toda la historia de esta familia y cada vez se torna un poquito más compleja. Vemos que la esposa que la Biblia describe con que solo tenía ojitos tiernos y que ayer de pronto de una forma muy jocosa decíamos que era la fea del paseo, ha venido a ser la más hermosa entre las hermosas, dado que tiene un vientre totalmente fértil, lo cual era una gran bendición para los pueblos de aquella época. Recuerden que les explicaba que cuando una mujer no tenía la capacidad de tener bebés, era como una afrenta para la familia y ponía en riesgo de que el nombre o el apellido de su esposo fuera borrado de todo el clan familiar. Entonces era algo muy delicado que estaba sucediendo en esta historia familiar. Ya Lea le había dado varios hijos a Jacob y aquí empieza a mostrársenos qué estaba sucediendo en el corazón de Raquel, que era la esposa bonita. Tal vez Lea en su corazón decía, ay, qué bueno yo tener la belleza que tiene mi hermana y qué bueno que mi esposo me amara así como ama a mi hermana. Pero al mismo tiempo es muy probable que Raquel dijera, qué rico yo tener un vientre fértil como el de mi hermana. Esto muestra que al ser humano nada lo tiene contento, que siempre nos va a faltar algo para poder decir realmente soy plenamente feliz. Y eso forma parte de esa búsqueda infinita que el ser humano siempre tiene, estar buscando algo más que llene sus vacíos. Y tal vez por eso nosotros estamos en esa búsqueda de Dios, porque en su eternidad tal vez sea el único que tiene la potestad para llenar todos los vacíos de nuestra mente, de nuestro corazón, sanar las heridas del pasado y aún sostenernos en nuestro futuro. Versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Miren, acá Raquel está expresando su frustración y lo está expresando de la forma menos adecuada posible porque le está trasladando su infertilidad a su esposo. Le está diciendo en otras palabras, Jacob, es tu culpa. Si yo no soy feliz, es tu culpa. Pero Jacob al mismo tiempo, aunque de una forma bastante fuerte, responde y la pone en su lugar. Y le dice, qué pena Raquel, pero no soy yo el dador de la vida. No es mi culpa que tú no puedas tener hijos. Imagínense qué tipo de diálogo o qué tipo de pelea se pudo haber desenvuelto a raíz de esto que nos está mencionando acá la escritura. Como seres humanos solemos tomar la mala conducta de echarle la culpa de nuestra infelicidad a otras personas. No miramos nuestras limitantes, es difícil que nos autoanalicemos y seamos lo suficientemente claros de decir sí, la verdad es que es mi culpa, o sencillamente decir no es culpa del otro. Y para eso se necesita ser muy maduros y tener una relación espiritual muy fuerte con aquel que puede ayudarnos a sostener nuestras emociones cuando todo a nuestro alrededor se está cayendo. Raquel entonces, después de aquella discusión, tal vez se pone a pensar y dijo, bueno, ¿y entonces yo qué voy a hacer? Porque qué pereza yo quedarme sin hijos, es importante que mi esposo tenga descendencia a través de mí. Y entonces acude a una solución que en aquel tiempo se utilizaba y que vemos que Sara, la esposa de Abraham, nieto de Jacob, la toma y es entregarle una sierva para que su esposo pudiera concebir en ella un hijo que ya no pertenecería a esa sierva, sino que sería hijo de la pareja original. Esto es lo que en nuestros días podríamos llamar como un alquiler de vientre, para que nos ilustremos un poquito más. Entonces Raquel toma esta opción y entrega a su sierva Bila. Jacob, obviamente ni corto ni perezoso, pues hace lo que tiene que hacer, pobrecito el hombre tan sacrificado, y tienen un primer hijo a través de Bila que se llama Dan. Dan significa Dios juzgó o él juzgó.
Después de esto, y en una casa donde hay 2 esposas principales y 2 siervas que también son concubinas, entra el pobre Jacob a tener que cumplirle a cuanta mujer se le atraviesa en la cama. Entonces Raquel y Lea, como hermanas, entran como en una competencia atroz para saber quién es la que más hijos le va a entregar a su marido, y ellas empiezan a competir así por aceptación, por dominar en el hogar, por quién era la más bonita, por quién era la más fértil. Entonces imagínense, por ejemplo, cómo eran las discusiones entre todo este montón de mujeres en esa casa. Tal vez una le decía a la otra: vos, vientre mula, seca, estéril, babosa. Y la otra le respondía: sí, pero al menos soy bonita, no como vos, que solamente tenés 2 ojos ahí como medio aceptables, que tu madre, que la tuya, que es de cabulla. Bueno, y todas estas cosas tan fastidiosas que se tornan dentro del hogar. Y se los ilustro así, no por ser irreverentes, sino para que nos metamos en la historia y entendamos qué es lo que está sucediendo. Y entonces el pobre Jacob, menos mal, todo el día se la pasaba afuera con sus rebaños, con sus cultivos, con sus asuntos, con sus cosas, y llegaba a la casa y todas estas mujeres entonces tal vez le decían: mi amor, venga, ¿con quién va a dormir hoy? Conmigo o con ella. Venga, pero yo le hago tal cosa. Ay, pero conmigo pasa más rico, pero ta. Y estaba el pobre Jacob dividido entre 4 camas para darle rendimiento a toda esa mujer, a todo ese mujererío, como decía mi papá. Todo ese mujererío ahí alborotado, y el pobre Jacob, tal vez, como dice la canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pero después de una buena comida, pues el hombre como que se animaba y le cumplía todas. Ahí se estaba gestando todo lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. 12 hijos, 12 tribus que ya conocemos. Más adelante veremos cuál es el llamamiento de cada una de las tribus, cuál es la función que cada una ejerce hasta el día de hoy, a través de cuál nace nuestro Mesías. Bueno, ya dijimos ayer que era a través de Judá, que nació en el vientre de Lea, y que de ahí se deriva lo que conocemos como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey amado. Entonces, en estos ires y venires y el semental, pues en todo su furor, resulta que ya uno de sus hijos había crecido y estaba ayudando en las labores del campo. Ese hijo es Rubén. Entonces estaban en el tiempo de la siega del trigo, o sea, estaban cosechando, y encontró una fruta que se llama mandrágora. Esta fruta, al igual que la granada, que se menciona también en la Biblia muchas veces, se le atribuían como unas capacidades para poder concebir. Entonces es como parte de esa medicina tradicional que va surgiendo en los pueblos, que van conociendo su entorno natural, y entonces se dan cuenta que esta planta sirve para esto, que esta planta sirve para lo otro. Ay, mija, si tiene un dolorcito de cabeza, tómese una agüita de tal cosa, ve, hágase un emplasto de tal vaina, un baño con vapor de no sé qué. Todo eso va formando parte entonces de la cultura y conocimiento populares, y en cada pueblo vamos a encontrar esas medicinas ancestrales que también son bastante valiosas. Sin embargo, sabemos que la capacidad de que un vientre pueda albergar la vida no dependerá entonces de una fruta, de un jugo, de una sopa, de un caldo, de un sortilegio, de un ritual, sino que dependerá única y exclusivamente de la voluntad del dador de la vida. Entonces aquí surge una conversación bastante graciosa, pero al mismo tiempo muy triste para Jacob, sobre todo, porque estas 2 mujeres, en su rivalidad de cuál era la que iba a tener más hijos, cuál era la que más tenía relaciones sexuales con su esposo, cuál era la favorita, entonces ya empiezan a alquilarlo. Entonces ya Jacob se convierte no en el patriarca digno de respeto y de honra dentro del hogar, de la estructura patriarcal que es instituida dentro del pueblo judío, sino que ya se convierte simplemente en el objeto sexual de todas estas mujeres para demostrarse una a la otra que una sí era más capaz que la otra de seducir, de concebir, de manejar el cuerpo de su marido como bien le pareciera. Entonces dice que habían unas mandrágoras, y como se les atribuía ese poder de llevar a las mujeres a concebir, entonces Raquel cede su derecho sexual y le dice: hermana, vea, si usted me da esas frutas, entonces yo le alquilo mi marido. Quiere decir que estas 2 mujeres habían perdido el respeto por el hombre que Dios les había entregado.
En el versículo 15 dice, dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y en el versículo 16 se nos narra que cuando Jacob va llegando por la tarde, sale Lea ni corta ni perezosa, como más alborotada que novia fea, y le dice, mi hijo, prepárese porque esta noche le tengo una sorpresa. Y bueno, el hombre ni corto ni perezoso, donde le sirven come, desafortunadamente, y no sabe nada de lo que está pasando en su casa. Vemos entonces acá una enseñanza muy especial para los varones. Para ustedes, el sexo es una prioridad. Ojo, porque a través del sexo ustedes pueden ser muy manipulables. Ustedes pueden convertirse en el objeto de deseo de cualquier persona alrededor de ustedes y por un momento de placer, ustedes pueden verse inmersos en situaciones que no son del todo buenas para lo que es la salud emocional también de ustedes como hombres. Empieza entonces, o continúa más bien, en medio de esta situación dentro del hogar de Jacob, empiezan a nacer y a nacer y a nacer hijos, pero aquí nos encontramos con dos versículos muy bonitos. En el versículo 17 dice, y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y en el versículo 22 dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. De ahí entonces que entendemos que si usted y yo estamos aquí vivos, es porque Dios vio a tu mamá, vio su vientre y lo visitó. Tú no eres una coincidencia, mucho menos un accidente. Dios con todos tiene un propósito y tú no eres la excepción a la regla. En todos estos ires y venires y discusiones domésticas, Dios venía tratando con el corazón de Raquel. Y entonces ya no volvemos a leer que Raquel sentía envidia o que alquilaba a su marido, ¿no? Simplemente dice en el versículo 22 que Dios se acordó de ella. A veces nosotros estamos tan afanados por recibir un milagro, por recibir una respuesta, por recibir una bendición, un cumplimiento de un sueño que albergamos en nuestro corazón, que nos volvemos monstruos y empezamos a herir a las personas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que los que más heridos salimos somos nosotros mismos. Aquí nos está mostrando la escritura que tuvo que pasar todo un proceso de años, porque mire que eran muchos los partos que se iban enumerando y habían pasado ya varios años, no sabemos cuántos, y dice, y Dios se acordó de Raquel. Cuando tú empiezas a dejarte moldear, cuando tú le entregas ese afán, esa angustia a Dios, la envidia y esos sentimientos tan feos que a veces salen de nuestro corazón, Dios empieza a mirarte y Dios se acuerda, ay, ¿verdad que Robin tenía este sueño? Ay, ¿verdad que María Elena tenía este sueño? Ay, sí, yo me acuerdo de Liliana. Y empieza a responderte. Perdón que no los mencione a todos, pero no podemos ser monótonos, obviamente. Dios empieza a responder esas necesidades de tu corazón, pero cuando ve que tu corazón ya está preparado para esa bendición, porque es que de lo contrario sería hacerte un daño. Imagínate, por ejemplo, un niño de 5 años que empiece a orar, ay Señor, yo quiero una camioneta bien grandota, una Monster Truck para salir por toda la ciudad y aplastar los carros, si no me dan permiso, Señor, dame una camioneta Monster Truck. Y Dios dice, no, ni riesgos, se mata él, mata a la gente, no, primero prepárese en el camino, siga orando y cuando ya estés listo para la herencia, cuando ya estés listo para ese regalito tuyo, cuando ya no quieras hacerle daño a las personas, cuando ya esa camioneta no te vaya a hacer un daño a ti, entonces te la entrego. Dios te va preparando para lo que anhela tu corazón, pero primero va a moldear tu carácter, porque si no, lo que tú consideras una bendición, si Dios te lo entrega sin moldearte primero, termina destruyéndote. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.